Uno de los comentarios que más ánimo en la Biblia y uno que nos da gran ánimo a todos es la esperanza que Dios escoge las cosas necias del mundo para confundir a los sabios. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 1, 27 a 29, dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para nadie se pueda jactar delante de Dios. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que Dios escoge salvar y después utilizar a aquellos que son humildes o que son débiles, que tienen toda serie de debilidades, de fallas, para que sea súper obvio, obvio sin ninguna duda, que la fuente de su poder es Dios y no ellos mismos, no sí mismos. Y esto lo hace para glorificarse y para exaltarse a sí mismo. Y en ningún lugar esto se ve más obvio que en la selección de los 12 apóstoles. Estos eran los hombres que serían sus representantes oficiales, sus autoridades oficiales aquí en la tierra. Y al contrario de lo que piensan muchas personas, los hombres que Jesús escogió para ser sus apóstoles eran hombres muy comunes y corrientes. Y aunque hoy en día los tenemos en muy alta estima y le ponemos el nombre de los apóstoles en las iglesias, en las ciudades, en su día, se consideraban hombres corrientes, comunes. Y con la excepción de Judas, todos eran galileos, de la región de Galilea, Galileos, y se consideraban más bien gente de baja alcurnia de sociedad. Entonces ellos se les miraba con cierto desaire por los educados, los elitistas, tú sabes, los de más educación, que ellos los miraban así con cierto desdén, como hombres incultos y de baja categoría. Entonces, para darnos una explicación de qué tan común y qué tan poca distinción tenían estos apóstoles. John MacArthur en su libro 12 hombres comunes, eran hombres completamente comunes y corrientes en todo sentido. Ninguno se reconocía por ser gran académico, por ser gran erudito, no tenían ningún récord como oradores ni como teólogos. De hecho, se consideraban externos a lo que era el grupo religioso del establecido del día en los días de Jesús. Y no resaltaban por ningunos talentos intelectuales ni naturales. A lo contrario, tenían mucha tendencia a errores, a meter la pata, diciendo cosas que no eran, a tener actitudes incorrectas, faltas de fe, hasta fracaso. Y nadie era más que esto que Pedro. Y algunos hasta se consideraban necios y nada sabios. Pero podemos saber, la Biblia nos dice que estos hombres no llegaron a ser apóstoles por accidente, no entraron, no que metieron una solicitud de empleo para la posición. Entonces esto era para que ellos no se estuvieran jactando ni llenando de orgullo. Jesús nos dice en Juan 15, 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al nombre mí os lo conceda. En Lucas 6 también vimos que antes de la escogida Jesús se pasó mucho tiempo en oración. Vemos en Lucas 6, 12 a 13, cuando subió al monte de Olivos y se pasó toda la noche en oración. En esos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que dio también el nombre de apóstoles. Y, de- y después de haber seleccionado a estos 12 hombres para ser sus seguidores oficiales, Jesús empieza ese entrenamiento para que cuando él ascendiera al Padre Celestial, ellos pues, serían los representantes oficiales aquí en la tierra, que significa que ellos iban a ser los líderes oficiales de la primera iglesia, de la iglesia joven, teniendo el privilegio de enseñar la palabra inspirada de Dios, tanto verbalmente como por escrito.
También a ellos se le daría poder sobrenatural para hacer señas y milagros que darían testigo a la verdad del mensaje y los autenticaría como verdaderos representantes de Cristo. Pero antes que nada esto pudiera tomar lugar, tendrían que ser bautizados con el Espíritu Santo para que ellos pudieran efectuar el ministerio con el poder de Dios, el poder del Espíritu. Y eso nos trae hoy a nuestro estudio en el primer capítulo de Hechos, porque como descubrimos el domingo pasado, antes que Jesús ascendiera al Padre, Él le había dado la orden a los apóstoles de esperar en Jerusalén para esperar la llegada del Espíritu Santo, que cuando vendría el Espíritu Santo, moraría dentro de ellos y les daría el poder para ser sus testigos. Y eso es exactamente lo que hicieron los apóstoles. Regresaron del Monte de Olivos, de donde Jesús ascendió, y regresaron a la ciudad de Jerusalén. Hubieran cruzado el valle de Kidrón y llegaron a Jerusalén y ahí esperaron. Aunque la espera solo eran 10 días, pero Lucas sí nos dice que durante esos 10 días, mientras esperaban al Espíritu, los apóstoles no estaban ahí descansando, perdiendo el tiempo, estaban haciendo trabajo muy importante. Y aquí leemos lo que Lucas nos dice que pasó en Hechos 1, 15 a 26. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo de como 120 personas estaba reunido y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se remontó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, el observar lo que los apóstoles hicieron mientras esperaban por el Espíritu Santo, empezamos a ver el por qué Jesús escogió a estos hombres. ¿Por qué escogió a estos hombres específicamente? Porque aunque ya sabemos que es verdad que eran hombres muy comunes y corrientes en comparación a los líderes, los elitistas religiosos del día, pero en lo profundo de su ser eran hombres con un gran carácter y un gran amor por Jesús. Por el amor puede que no tenían gran educación, no eran miembros de sociedad, pero era ese amor y ese carácter. Tenían estas características, estas tendencias que los hacían muy moldeables en las manos del supremo alfarero, el Señor Jesús. Y aquí en estos versículos en Hechos 1, que vemos que algunas de estas características surgen aún hasta antes de haber recibido el Espíritu Santo. Mira, aunque sabemos que el punto principal de estos versículos es para decirnos que los apóstoles escogieron un reemplazo para Judas, las acciones que estos hombres toman y cómo ellos hacen todo lo que hacen nos revela estas características y nos sirven como ejemplo del tipo de cualidades que nosotros tenemos que tener para que el Señor nos pueda usar a nosotros también de una manera importante para su gloria. Todos queremos ser utilizados así por el Señor de una manera grande para su gloria.
Entonces, como les dije la semana pasada, Lucas nos da bastante información en estos versículos sobre lo que hicieron los apóstoles después que Jesús ascendió. Y hay un motivo. Si Lucas lo único que quería que supiéramos era que, bueno, al esperar los 10 días llegó el Espíritu Santo, bueno, lo hubiera dicho así muy, muy claro y raspado. Hubiéramos ido del capítulo de la ascensión de Cristo a lo que es el día de Pentecostés, en el primer versículo del segundo capítulo. Pero no es así como lo hizo, no, así no fue como fue inspirado. Más bien nos dio unos detalles muy específicos de lo que hicieron los apóstoles en este tiempo de espera, el tiempo de espera de que viniera el Espíritu Santo a morir dentro de ellos. Mira, aún en el decirnos de cómo se escogió el nuevo apóstol, Lucas nos da detalles, cómo llegaron a esta decisión. Y hasta eso nos revela bastantes cosas importantes del carácter de estos hombres. Entonces, parece obvio que Lucas tiene un mensaje muy, muy concreto que va más allá de solo decirnos hechos sencillos de lo que se efectuó en esos días. Y el mensaje es este. En el decirnos lo que los apóstoles hicieron mientras esperaban por el Espíritu, el Lucas nos da un entendimiento de estas características que hicieron que estos hombres, estos apóstoles, pudieran ser usados por el Señor, para que nosotros entonces podamos copiarlos, para que podamos imitarlos en las características en nuestra vida. Mire, si estas son las características que hicieron que estos hombres pudieran ser utilizados de esta manera por Dios, aun con todas las faltas y todas las fallas que tenían, entonces nos da ánimo y nos da esperanza que nosotros también podemos ser usados de una manera significante por el Señor, mientras estas cualidades se van desarrollando y cultivando dentro de nosotros. Y sí lo pueden ser. Completamente pueden ser. Lo que hemos visto desde la semana pasada y lo que vamos a ver esta semana sobre lo que es las características de los apóstoles, yo quiero que sepan que cualquier cristiano los puede tener. Tiene que ver con el deseo y la disciplina. Tiene que desearlo, tiene que tener disciplina para aplicar estas características, estas cualidades a su vida. No son características que están más allá de cualquier creyente, ni son tendencias imposibles que podamos tener. Dios nos las ha puesto. Dios las ha puesto por delante de nosotros para que las podamos desear, las podamos querer, podamos pedirle a Él que las desarrolle dentro de nosotros y que nosotros podamos hacer un esfuerzo consciente de cultivar estas cualidades en nuestra vida cotidiana, para que como los apóstoles podamos ser vasos útiles en las manos del Señor. Ahora, la semana pasada vimos dos características. La primera era obediencia a Jesús. Y lo obedecieron regresando a la ciudad de Jerusalén. Y no entendían el por qué, pero, pero lo hicieron. Ellos no tenían idea de qué es lo que les venía, pero sin reservas, sin titubear, obedecieron al Señor. Mire, Señor, o la obediencia es a donde toda utilidad al Señor comienza. Si usted quiere que el Señor lo utilice, entonces usted tiene que obedecerle la palabra sin titubear. Entienda o no entienda los motivos por las órdenes. El Señor utiliza vasos obedientes. Entonces la obediencia es clave. Ellos fueron obedientes. Segundo, además de ser obedientes, también vemos que eran dependientes en Jesús. Nos dicen, vemos en el versículo 14, en el versículo 14 que se dedicaban unánimes a la oración, ya que Cristo no estaba físicamente, la manera de comunicarse con Cristo era a través de oración y oraban continuamente, unánimes en una mente, glorificando y promoviendo los intereses y la voluntad de Cristo. Y se daban cuenta que tan débiles eran. Aquí no eran como antes cuando estaban pidiendo a ver quién se iba a sentar al lado de Jesús. Ahora estaban orando unánimes en una mente. Sabían lo débiles que eran y qué tan dependientes eran. Se daban cuenta de sin Él no lo podían hacer. Ellos iban ahora a ser lanzados a ser testigos en un mundo hostil. Ellos iban a necesitar su gracia y su fuerza para esta tarea tan increíble que les venía por delante.
Y ellos sí entendían que sin su fuerza no lo podrían hacer. Así que oraban en completa dependencia al Señor. Entonces, si usted quiere que el Señor lo use, entonces usted tiene que tener este mismo tipo de conciencia de que tanto lo necesita y que Él necesita que Él lo capacite. El Señor no usa personas orgullosas autosuficientes. De hecho, el Señor resiste al orgulloso. Él le da gracia al humilde, al que sepa lo débil y lo humilde que es, para que entonces uno pueda realizar y saber lo dependiente que uno es sobre Cristo. Entonces aquí es donde terminamos la semana pasada. Entonces, habiendo visto que los apóstoles eran obedientes a Jesús y dependían en Jesús, ahora Lucas continúa diciendo la próxima cosa que que hicieron los apóstoles, empezaron esperando la llegada del Espíritu. La tercera característica es que estaban comprometidos en la autoridad de la Escritura. Vemos en el versículo 15. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí y dijo, ahora vamos a parar ahí por el momento. Lucas nos dice que en un momento, durante estos 10 días de espera, Pedro se paró y se dirigió a los hermanos que estaban en el lugar de encuentro, en el aposento alto. Entonces Lucas, ven ahí en paréntesis, Lucas agrega que habían como 120 personas que estaban reunidos ahí en esos momentos. Ahora podrán acordarse en el versículo 13, Lucas identifica algunas de las personas que estaban ahí en el cuarto. Dicen que estaban los 11 apóstoles. En el versículo 13 habían algunas mujeres, incluyendo María, la madre de Jesús, y los hermanastros de Jesús. Pero ahora no dice que solo una lista parcial de aquellos que estaban presentes, porque el número total de creyentes en el cuarto eran más o menos unos 120 personas. Entonces, ¿por qué nos diría Lucas cuántas personas habían en el cuarto? ¿Qué diferencia? ¿Qué hace tan importante que nos diga esta cantidad de personas? Bueno, es un número importante porque nos indica y nos demuestra qué tan modestamente y humildemente empezó la iglesia. Solo había 120 personas. Entonces Lucas nos está dejando saber qué tantos creyentes había en la primera iglesia. Y nosotros ahora podemos apreciar el comienzo tan pequeño y tan humilde de este grupo tan pequeño de creyentes, habiendo creyentes que multiplicaron por todo Imperio Romano en esa época. De 120 personas que empezaron en la ciudad de Jerusalén, Dios multiplicó los seguidores, bueno, un sinfín de veces. Entonces Lucas le está escribiendo a Teófilo, y él quiere que sepa qué tan pequeño empezó, diciéndole a Teófilo, y qué tanto se regó, y llegando por fin a Roma. Se dice, empezó con 120 y ahora hay miles de miles. Eso es lo que Lucas le está diciendo a Teófilo, dando a entender. Entonces, a este grupo pequeño de creyentes, que Pedro tiene algo importante que decir. Entonces ahora se para. Y entonces lo que le está diciendo es que ahora tenemos que buscar el reemplazo. Entonces aquí empezando ahora en el 16, voy a leer 16 al 22. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido de arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección.
ahora vemos bastante obvio que Pedro está diciendo que uno de los hombres del grupo se tiene que ser escogido para reemplazar a Judas, el apóstol, el traidor. Pero como Pedro lo dice, y lo que él dice sobre Judas y la necesidad de reemplazarlo es muy importante. Tenemos que examinarlo, porque ahí nos está revelando algunas de las características de los apóstoles, al igual que sobre Judas. Primero es importante que reconozcamos que cuando Pedro se paró a hablar, él no estaba dando su opinión sobre tener que buscar otro apóstol. Él estaba recurriendo a la autoridad de la Escritura, representando a los otros apóstoles, recurriendo a la autoridad de la Escritura y además haciendo muy claro lo que Judas hizo en su traición a Cristo y que esto era un incumplimiento de la profecía bíblica. Fíjense otra vez lo que él dijo en el 16. Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, antes que veamos este comentario de Pedro, tenemos que pensar, considerar que es muy probable que estos primeros creyentes tenían muchos problemas entendiendo cómo Judas podría haber sido un apóstol y también haber sido el traidor a Jesús, el que traicionó a Jesús. Y puede que usted se haya hecho la misma pregunta. A fin de cuentas, Jesús lo había seleccionado también personalmente. Así que como él era uno de los 12 que fue seleccionado, entonces ¿cómo pudo haber Judas haber traicionado a Cristo, haber sido el que guió a los que lo metieron preso? Es que Jesús se equivocó. ¿Cómo podría haber escogido a Judas? Entonces puede que todas estas dudas y estas preguntas los tenía perplejos a estos primeros creyentes. No entendían cómo esto llegó a pasar. Pero ahora Pedro se para y nos explica por qué pasó. Porque nos está diciendo lo que hizo Judas en la traición era en cumplimiento de las Escrituras. Fue profetizado. Y más bien, él dice, tenía que cumplirse las Escrituras. Entonces no vemos sino hasta el versículo 20 los versículos a los cuales él se está refiriendo, a las que él actualmente está haciendo la referencia. Pero fíjese cómo él está describiendo la profecía bíblica. Está diciendo en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Quiero que estén muy claros que cuando él está diciendo que la escritura es el Espíritu hablando a través de la boca de David, Pedro nos está dando una explicación muy clara de lo que significa que la Biblia es inspirada por Dios. Ahí nos está dando un ejemplo concreto. En el decir que el Espíritu Santo habló a través de la boca de David, Pedro nos está diciendo que el Espíritu Santo es el autor divino de la Escritura y que él sobrenaturalmente usa individuos. En el caso aquí usó David para esta profecía para comunicar su verdad. En otras palabras, cuando David habló y escribió estas palabras, aunque estaba usando su propio estilo de comunicar y su propio vocabulario, el Espíritu Santo fue el que lo guió, que lo que era el portavoz humano del Espíritu Santo. Entonces, literalmente, él era un portavoz humano del Espíritu. Y esa es la definición que Pedro nos dará después en segunda de Pedro, cuando leemos, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Desde antes de la fundación del mundo. Dice, hombres hablaron por el Espíritu Santo de Dios.
Ahora, cuando se vienen las escrituras que Pedro habló, cuando hablándole a estos 120 creyentes, él nos dice en el versículo 16 que el Espíritu Santo, hablando a través de la boca de David, predijo lo que Judas haría en la traición a Cristo, guiando a aquellos que lo prenderían. Pero fíjese otra vez en el versículo 16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura, otra vez enfatizando que se tenía que cumplir. Y también nos dice otra vez en el 17, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Él era parte del grupo original. Entonces, sí, era parte de los apóstoles. El apóstol igual que Pedro. Entonces, qué es lo que nos está diciendo todo esto? Pedro se está refiriendo a lo perplejo, al dilema con el cual se enfrentaban estos primeros creyentes, cómo alguien podía ser escogido por Cristo, podría ser un apóstol, alguien de su círculo íntimo, alguien que compartió el mismo ministerio que todos los apóstoles, y cómo podría haberlo traicionado, cómo eso era posible, cómo podría haber esto pasado. Y la respuesta de Pedro es que nada fue por accidente. La selección de Judas como apóstol no fue un accidente. No es que el Señor perdió control de lo que estaba pasando. Eso no fue una vergüenza, una situación incómoda. Lo que hizo Judas, con lo vil y lo horrible que era, fue profetizado por Dios y estaba completamente bajo su control soberano. Así como dicen, nada le vino a Jesús como sorpresa lo que hizo Judas. Puede que le haya sorprendido a los otros apóstoles, pero no es nuestro Señor Jesús. Él sabía desde el principio que Judas era un hombre que no era salvo, no era un hombre regenerado y que en el final él lo iba a traicionar, lo iba a abandonar y traicionar. Bueno, ¿y cómo lo sabemos? Porque lo que tenemos que leer en los evangelios, lo que Jesús dijo sobre Judas. Vemos en Juan 6, 64, 71. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Jesús lo sabía. Y después, un poquito después vemos en Juan 17:12, mientras oraba a su Padre. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora, en decir esto, Jesús está haciendo una distinción entre Judas y el resto de los apóstoles. Ninguno fue perdido, ninguno pereció, excepto con el caso de Judas, y Judas nunca era de él para empezar. Pero eso no era el caso con Judas. Judas precisamente era el hijo de la perdición. Esa es una expresión judía que significa alguien que ya está destinado a una condena eterna. Y Jesús dijo que este era el caso con Judas, para que las escrituras se cumplieran. En otras palabras, Jesús nos está confirmando que Judas, aunque fue escogido para ser un apóstol, era un hombre perdido y eventualmente iba a terminar en el infierno. Y esto pasó, como nos dice Pedro también en Hechos primero, en cumplimiento de las escrituras. Mira, entonces vamos a entender claramente que el punto principal que Pedro le está haciendo a estos 120 creyentes en este aposento algo, es que lo que Judas hizo fue en cumplimiento de las escrituras. Esto era para
confirmarles que Jesús escogió a Judas para que se efectuara la traición que conduciría a la muerte en la cruz, y que esto era todo parte del plan soberano de Dios. La traición de Judas tenía que pasar porque cumplía la voluntad de Dios, que Cristo fuera crucificado y muriera en el lugar de pecadores. Y fíjense lo que Pedro dice unos días después. Unos días después, en el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, que le dice a un grupo grande de judíos en Hechos 2, 22 a 23. Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vos con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pedro nos está diciendo que era el plan predeterminado y preordenado que Cristo muriera, siendo entregado por los religiosos judíos, fuera entregado a las autoridades romanas que lo crucificarían. Y esta traición a través que hizo Judas Iscariote era parte de este plan soberano predeterminado. Entonces aquí hay una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Si Dios predeterminó que Judas traicionaría a Cristo hasta el punto que fue profetizado en las Escrituras que lo haría, y entonces que se tendría de esta manera que cumplir, entonces es correcto que Judas sea responsable por sus acciones. O sea, que el Señor diga que Judas es responsable si todo esto estaba predeterminado. Puede que usted se haga esta pregunta y la respuesta es completamente, es correcto que Judas sea culpable por lo que él hizo. Dios nunca lo obligó ni lo forzó a que hiciera algo en contra de su voluntad. Judas es completamente responsable por lo que él hizo en su traición a Cristo, porque él hizo exactamente lo que su corazón malvado quería hacer. Otra vez, regresamos a los evangelios y vemos que Jesús identificó al traidor. Aquí habló de este mismo tema, diciéndole a los apóstoles que uno lo iba a traicionar. Y en hacer esto, dijo que aunque la traición era en cumplimiento de las Escrituras, el traidor era responsable por sus acciones. Vemos en Mateo 26. El versículo 20. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él dijo: tú lo has dicho. En otras palabras, él lo dice. Dios no obligó a Judas a violar su voluntad, la voluntad de Judas. Y Jesús dijo que está escrito que él sería traicionado y que iba a pasar de esa manera. Pero ay del hombre que lo haga. Su castigo, su eternidad va a ser tan severa que va a ser mejor que nunca hubiera nacido. Así que él es responsable por lo que él hizo. Entonces Jesús lo hace muy claro que aunque la traición era cumplimiento de Escritura, su traidor tenía que hacer la decisión y él la tomó. Eso, no es que Judas nunca quería traicionar a Cristo, pero no se pudo contener, porque él era un peón en las manos de Dios. No, Judas era un hombre malvado y él le hizo a Jesús lo que él quería hacer. Lo único que Dios no intervino y no lo previno de pasar. Judas era malvado y él hizo lo que él quería hacer en su corazón malvado. Después se sintió mal por lo que él hizo. No se arrepintió, pero se sintió mal por lo que sabemos.
Dios lo que no intervino para prevenir. Cuando Satanás entró a Judas, como vemos que pasó en Juan 13:27, él entró como un invitado muy bienvenido en un corazón malvado. Satanás está muy bienvenido en el corazón malvado de Judas. Ahora, yo sé que hemos pasado bastante tiempo en el tema de Judas, pero es importante que ustedes entiendan algunas cosas sobre este hombre y su traición a Cristo. Y la razón que es importante es porque Judas Iscariote es el ejemplo más obvio de alguien que oyó, sabía la verdad, era familiar, conocía a Cristo personalmente, pero malgastó este privilegio que se le dio directamente de Dios, volteándose de la verdad, volteándose de Cristo. Y aquí es como un autor bíblico explica la tragedia de Judas. ¿Y qué es lo que condujo a Judas a hacer lo que él hizo? ¿Qué fue lo que motivó a Judas? Oigan, Judas representa el ejemplo más grande en toda la historia de una oportunidad derrochada. Él tuvo el privilegio, un gran privilegio que se le dio a solo 12 hombres, de haber vivido y ministrado con Jesucristo, Dios en carne, por más de 3 años. Él tenía la misma oportunidad convincente para venir a fe como hicieron los otros 11, pero sus motivos por seguir a Jesús nunca, solamente eran egoístas. Él sin duda tenía esa esperanza que tenían todos los judíos de que el Mesías iba a venir a liberarlos del yugo de los romanos que eran tan odiados. Pero cuando era obvio que este no era el plan de Jesús y que no iba a tener ni riquezas ni poder, lo que él quería, Judas decidió, déjame salirme de esta y déjame salirme con lo que yo pueda. Entonces él traicionó al Dios, al Hijo de Dios encarnado, a las autoridades por una suma insignificante para que quería ganarse algo. En la avaricia que él demostró nos enseñaba ese corazón tan malvado. Tenemos un previsto de esta avaricia cuando después Jesús fue ungido, se le ungió con el perfume por María. Judas entonces dice indigno, pero dijo esto: ¿por qué se preocupa por los pobres sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa de dinero sustraía lo que se echaba en él? Él era un ladrón. Entonces él lo que hacía era, como él mantenía el dinero, él se agarraba lo que podía de la bolsa de dinero. Entonces ese era el motivo, era ver qué conseguía de andar con Jesús. Entonces, desilusionado porque no iba a conseguir poder y avaricia, este hombre tan trágico derrochó esta oportunidad, este privilegio tan enorme que tenía por 30 pedazos por 30 piezas de plata, y condenó su alma eternamente. Y la razón por la cual es importante que sepamos y entendamos sobre Judas, porque hay muchos individuos como Judas que se le han dado tantos privilegios espirituales que para creer en Cristo, para ser salvados, pero han rechazado la verdad. Por lo menos individuos que se han criado en una casa cristiana, han sido parte de una iglesia que enseña la palabra de Dios, han ido a lo mejor hasta una escuela cristiana y han rehusado, se han negado a seguir a Cristo. Y más bien se han volteado a su propio camino, a su propia voluntad. Y como Judas, si continúan en ese camino, van a terminar también en un infierno, perdidos por eternidad, y no van a poder no van a poder culpar a nadie sino a sí mismos, porque tuvieron muchas oportunidades de venir a Cristo, pero lo siguieron rechazando hasta que ya fue muy tarde. Judas nos sirve como advertencia, una advertencia que es posible saber mucho sobre la Biblia, tener mucha familiaridad con todas las enseñanzas de Jesús, pero estar uno perdido. Solo porque uno conozca la verdad no significa que uno acepte la verdad. Mira, pienso en nuestro guía turístico, y Kenny, en Israel cuando estuvimos, que nos hicimos muy amigos. Él es muy, muy familiar con la vida de Jesús, hasta habla de los milagros, sus grandes obras, y habla como que fueran historia. Habla todo y se lo sabe todo para adelante y para atrás.
pero no es creyente, no cree en Jesús como su Salvador personal. Nunca ha confiado su vida a Jesús para salvarlo como de sus pecados. Nunca ha penetrado su corazón. Entonces, amigos, que tengan cuidado de que no caigan en en esa misma categoría donde usted ha sido expuesto a todo lo del cristianismo, versículos memorizados de sus días en su clase de Biblia dominical o en sus clases de Awana como niño, se sepa todas las historias bíblicas, pero nunca ha recibido personalmente a Cristo. Usted sabe la verdad de Cristo, pero no lo conoce personalmente. Así que asegúrese que no es solo un conocimiento mental de Cristo que usted tenga, pero que usted haya confiado en Él para su salvación, recibiéndolo como Salvador, dándole la bienvenida a su vida como su Señor. Ahora, en el caso de Judas, Pedro les contestó, les resolvió este dilema a estos creyentes, a toda esta confusión que tenían. Sí, Judas, el traidor, el que fue escogido por Cristo para ser un apóstol, pero fue escogido para este oficio para que se cumplieran las escrituras. Tenía que hacerse de esa manera. Ahora quiero parar para recalcarles el hecho de que lo que Pedro dijo cuando se paró ante este grupo de 120 personas y refiriéndose a las escrituras nos revela una grande verdad sobre su carácter y el carácter de todos los apóstoles. Y nos da un gran entendimiento que por qué fueron usados tan grandemente por Dios. Es porque estaban completamente comprometidas a la autoridad absoluta de las escrituras. Pedro, como el portavoz para los apóstoles, hace claro que tienen un problema y se tiene que solucionar. Y el hecho es que tienen un problema que antes que ellos puedan sentarse ahora a ser testimonios testigos de la resurrección de Cristo, tienen que encontrar ahora el reemplazo. Pero fíjense ahora lo que Pedro está diciendo sobre lo que es la traición de Judas y su abandono de su apostolado. Vemos en el 21. Por tanto, es necesario, dice, que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces está diciendo, ahorita lo que hay son 12 y hay 11 y tienen que haber 12. Así tenemos que reemplazar a Judas y él tiene que tener ciertas calificaciones. Entonces, aquí vemos es lo que por qué Pedro está enfatizando todo esto, todo este punto y hablando sobre lo de Judas. Pero lo que a mí me impresiona tanto sobre el mensaje que Pedro le hizo a este grupo es que fue fundado sobre la autoridad de las Escrituras y no sus propias opiniones. Y fíjate, todo lo está poniendo de acuerdo a las Escrituras. Vemos en el 16a, que tenía que cumplirse las Escrituras. Son las Escrituras las que vemos para la verdad. Vemos en el versículo 20. Pues está hablando del libro de los Salmos. Y la necesidad del 12º apóstol, porque en Mateo 19:28 necesitamos para que os sentaráis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces tenía que haber 12 apóstoles. Entonces todo el mensaje de Pedro se soportaba con las escrituras. Y él y los otros apóstoles estaban completamente en sumisión a las escrituras porque es la palabra de Dios. No tienen ninguna menos autoridad que si fuera Jesucristo físicamente ahí hablando. Ahora también se puede estar preguntando cómo es que Pedro entendía todas estas profecías del Viejo Testamento cuando todavía no estaba viviendo el Espíritu Santo dentro de sí mismo.
Bueno, la razón por eso es porque el Señor les había abierto la mente de los apóstoles al entendimiento de las viejas testaturas, a las viejas escrituras, antes de su ascensión, porque vemos en Lucas 24-25. Dijo que todo se tenía que cumplir. Le abrió el entendimiento. Durante los 40 días que Jesús pasó con los apóstoles después de su resurrección, Él está explicando a ellos co- las cosas que le había hablado durante su ministerio, está repasando el Testamento, explicándole los textos, abriéndole la mente para el entendimiento de las escrituras, sobre todas las profecías de sí mismo. Entonces le abrió la mente al entendimiento de estas escrituras, del Viejo Testamento. O sea, Jesús le enfatizó a estos hombres la importancia de la autoridad de la palabra de Dios. Todo su ministerio como testigos tenía que ser soportado, tenía que ser basado en las escrituras. Y mientras seguimos con nuestro estudio del libro de Hechos, verdad que los apóstoles siempre recurrían a la escritura como su autoridad final. Y señores, por eso es que que Dios los utilizó tan grandemente, porque como un principio sin general, el Señor usa a esos cristianos que están comprometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Y la razón es porque están en sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. En otras palabras, están a sumisión al Señor mismo. Y están dispuestos a hacer lo que su palabra dicta. Entonces, bueno, me pregunto si eso es verdad de usted. Su, su primer instinto es ir a la escritura en solucionar un problema. Era así para Pedro. Su primer instinto, recurrir a la Biblia. La Biblia tiene autoridad para toda área de su vida. No solamente para las decisiones grandes, sino para toda parte de su vida. Y era así para los apóstoles. Jesús nos dijo que el hombre vive por toda la palabra de todo lo que procede de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Entonces, si usted quiere que el Señor lo utilice para su servicio, entonces no solo tenga conocimiento general de la Biblia, sino pase ese tiempo estudiándolo, leyéndolo, memorizándolo, meditando sobre él. Deje que sea su guía, su autoridad en todo lo que usted hace y piensa. Deje deje que la Biblia sea su autoridad en todo lo que usted piensa y todo lo que usted haga. Y para aquellos que no conocen a Cristo, entonces mi oración es que el mensaje de Dios sea una advertencia, que no sigan los pasos de Judas. Él es la persona más trágica en toda la historia humana. Pasarse 3 años con Jesús y que la verdad de Cristo nunca haya penetrado su corazón, eso es algo trágico. Es trágico, trágico. Es muy triste. Y hoy en día Judas está en el infierno y tiene toda una eternidad para pensar de lo cerca que él estuvo a la verdad y aún así nunca lo recibió. Tan cerca de la verdad y lo rechazó. Entonces no deje que eso sea su experiencia. El Señor Dios los ha traído a esta verdad de Cristo, el Evangelio, el mensaje de su muerte sustituta, que lo puede rescatar de la multa, la pena de su pecado. No religión, no bautismo, sino la muerte, la muerte de Cristo en la cruz. No malgaste usted esta oportunidad de recibir a Cristo, recibir la verdad como
recibirlo como Salvador y Señor de su vida. Mañana puede que sea demasiado tarde. Mientras cerramos el servicio, quiero acordarle que tenemos aquí ancianos de la iglesia aquí enfrente con lo cual usted puede conversar para cualquier pregunta que usted tenga sobre. Vamos a orar ahora. Padre, estas son verdades serias y tan trágico lo de Judas, pero aún así sabemos que tú nunca lo obligaste a hacer nada. Él lo hizo de su propia voluntad y él tiene que pagar por eso. Señor, sé que hay muchos que tienen hijos o que han oído de Cristo, pero continúan rechazándolo. Yo oro que tú uses este mensaje, tus palabras, para traerlos a ti mismo. Ponerles el temor, el, el temor que conduce a arrepentimiento y a fe. Que nadie en esta iglesia sea tan familiar y que continúe rechazándote. Y que tú nos ayudes, Señor, a cada uno personalmente, sean hombres y mujeres que amen tu palabra, no solo hablar de él, pero personas que vivan a través de tu palabra, que sometidos a la autoridad de tu palabra y que lo sepamos y lo obedezcamos y que sean la guía en nuestra vida, en toda área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser serios sobre lo que es tu palabra, como dices tú, meditar en tu palabra, memorizar tu palabra, leer tu palabra, aprender tu palabra, digerir tu palabra, que nosotros podríamos tener la escritura en nuestra sangre, que fuéramos gente de la palabra. Y todo esto lo oramos en el precioso nombre de Cristo. Hasta You are esta. dismissed.